sin mancha, y que es atender, dice, en sus tribulaciones y en sus necesidades a las viudas y a los huérfanos. Y me venía a mi mente la palabra Naim. ¿Sabe qué quiere decir Naim? Es una palabra hebrea que quiere decir hermoso, agradable, o algo, o un lugar de descanso. Y se dice así con M al final, Naim. Dice la Biblia que un día venía Jesús y venía con sus discípulos. Qué hermoso, ¿no? Que la Biblia se escribió ¿a dónde? En la tierra de Israel. Y venía Jesús y estaba por entrar a una ciudad que se llamaba hermosa, agradable, que se llamaba Naim. Y cuando él entra, dice que llegó cerca de la puerta y lo que él se encontró fue un entierro, una situación bien triste. Y cuando venía el féretro y venía mucha multitud, el Señor se asoma a la puerta, a ese lugar que supuestamente tenía que ser agradable, pero tenía que ser hermoso, pero no lo era en ese momento, era triste. Y lo peor del caso era que la viuda, no solamente era viuda, sino que tenía nada más un hijo. Y su hijo había fallecido. Y cuando el Señor la ve, dice que se conmovió su corazón. Y entonces pensaba yo, el Señor nos da el ejemplo de lo que dice Santiago. La verdadera religión, dice, es asistir en sus tribulaciones a las viudas y a los huérfanos. Y aquí tenemos los dos ejemplos, porque el muerto era huérfano de padre. Y la mamá ahora era, no sé cómo llamarle, porque no hay una palabra, ¿verdad?, para eso. Para el que pierde un padre que pierde un hijo, no hay una palabra. Pero ella era sin hijo y ahora sin esposo. Y dice, esto lo puede encontrar usted en uno de los capítulos favoritos míos, en el número 7 de Lucas. Usted lo puede leer en casa. Dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaba a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Y me llama la atención lo que dice la Escritura, porque dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y se acercó. Y las palabras del Señor fueron, no llores. Pero ¿quién se lo estaba diciendo, no? O sea, esa mujer, quizá en su tristeza, en su angustia, ni se dio cuenta de quién le estaba hablando. Y eso nos sucede a nosotros. Cuando estamos pasando tribulaciones, cuando estamos pasando momentos bien difíciles, muchas veces Dios nos habla. Pero en la angustia, muchas veces no nos damos cuenta de quién nos habla. Pero ella lo escuchó y dice que el Señor, acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Porque aunque el Señor muchas veces designa lugares que deben de ser hermosos, deben de ser agradables, y cuando Él llega no lo son, Él puede hacer milagros, porque Él ya los designó para que sean hermosos. Quizás sea una madre, quizás sea un padre en este día, en su casa, que un hijo, que una hija estén alejados de Dios o estén enfermos o estén quebrantados de salud de una manera terrible, o quizá estén a punto de la muerte física, no lo sé, no lo sabemos, pero el Señor está visitando hoy a su pueblo, a la iglesia y a todo aquel que quiere abrirle su corazón, porque Él no hace acepción de personas. Él vino para salvar al mundo, dice que Él vino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vino a Israel, vino al pueblo, Él escogió por alguna razón a Dios, dijo yo quiero escoger a Israel
para que de Israel la luz salga al mundo. ¿Por qué lo hizo? Solo Él sabe, pero lo hizo así. Pero hoy está llegando a los corazones, a los hogares, en esta transmisión está llegando a muchos lugares que quizás ni nosotros nos imaginamos y quizás ni nos dicen que nos están viendo o no nos están viendo. Pero lo importante no es eso, lo importante es que la luz llegue, la luz de Jesús. Y que el Señor pueda decirle a un padre o a una madre, no llores. Y que el Señor toque esos hogares, esos hijos, esos corazones y se reincorporen a la vida y conozcan a Jesús. Quería transmitirle eso por la palabra Naim y por lo que leía Ariel, me vino esto a la mente. Y dice luego, y se extendió la fama de Jesús por toda Judea y por toda la región de sus alrededores. Ahora, nosotros pidámosle a Dios que la fama de Jesús se pueda extender, pero por medio de nosotros, por medio de nuestras vidas. Porque Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo y vosotros sois la sal de la tierra. De nosotros somos el que le damos el sabor, miren el privilegio que nos dio Dios. Por eso dijo Él, si la sal pierde su sabor, ya de nada sirve, dijo. Sirve para ser hollada y aquí en el invierno somos testigos todos que para deshacer la nieve, ¿qué es lo que ponen en las calles? Sal. Pero ya no sirve, esa sal no es para comer, no es para dar sabor. Pero nosotros, el Señor dijo, vosotros sois la sal. Así que pidámosle al Señor que sigamos siendo sal, que demos sabor y que seamos luz al mundo. Bueno, con estas palabras dejo el tiempo para mi hermano Giovanni, que él nos trae la palabra de Dios. Yo le pido que ponga toda su atención, que apague su teléfono, quítele volumen y dedíquele este momento al Señor. Porque el momento que hemos dedicado, lo hemos dedicado para alabar, para cantar y dárselo a Él. Pero este momento, el Señor nos lo está dando a nosotros. Porque es la palabra de Él la que viene, entonces es digno de que nosotros pongamos toda nuestra mente, nuestra atención y recibamos. Así que el tiempo con Giovanni, muchas gracias Giovanni por prestarte a estar aquí y a compartir la palabra. Te agradezco. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes y a los que nos miran en línea también y a los que nos van a ver en otra oportunidad. Ahora que el pastor leía esta palabra, solo te voy a pedir aquí, favor, que me ayudes. Me recordaba yo de que esa lectura me la envió hace unos días un conocido y me llamó mucho la atención la historia en esa ciudad de Naim, porque Jesús iba caminando con sus discípulos, dice, y cuando caminaba se encontró a otro grupo de personas. Los que iban con Jesús iban felices, iban contentos, estaban aprendiendo, y los que venían acompañando un féretro, venían a enterrar a una persona. Dos situaciones diferentes en un mismo lugar. Y eso no sucede todos los días. Eso no sucede muy a menudo. Pero vemos que se cumplen muchas cosas. Él cambia el lamento en baile, en alegría. Y ahí esa es una muestra. Cómo Jesús tiene compasión. Y Jesús comenzó a hablar en su ministerio, presentando, ofreciendo, enseñando, mostrando un reino. De eso hablaba Jesús. Se dice que hay alrededor de más de 120 citas en los evangelios acerca del reino de Dios, acerca del reino de los cielos. Y de esas 120, un poco más, 90 y tantas
las hizo directamente Jesús. Eso nos dice bastante la importancia que tiene esto. Aquí tengo un par de versículos, dice, desde entonces, Mateo 4:17, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y algo que hemos estado viendo con anterioridad, en Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dos situaciones diferentes. Y en una también, si se dan cuenta, habla del reino de Dios y en otra del reino de los cielos. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente? ¿O qué pasa ahí? ¿Se equivocaron o qué? No, es lo mismo. Reino de Dios, reino de los cielos. Hace referencia a lo mismo. Lo interesante acá, entonces, es ¿por qué nos dice que nos arrepintamos? Y desde entonces, dice, comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es el reino de los cielos? ¿Qué es un reino? ¿Quiénes pueden estar en ese reino? ¿Quiénes no? De eso quisiera hablarles rápidamente, del reino de Dios y su justicia. Pero primero quiero comenzar por lo básico. Los elementos básicos de un reino. ¿Qué es un reino? Nosotros en este lado del mundo, pues estamos habituados a una forma de gobierno que no tiene un rey, sino que es una forma diferente a la que ha existido desde la antigüedad. Un sistema presidencialista. Pero, ¿qué hace a un Estado o a un reino? Básicamente, hay muchos elementos, pero los básicos, los que debemos de tener en mente para comprender mejor esto, es que primero, en un reino, hay un líder. Hay alguien que dicta las normas. Hay alguien que da las órdenes. Hay alguien que manifiesta su voluntad a través de todos los decretos que da. Es un rey. Pero, ¿qué tal si hoy vengo yo y les digo, miren, yo quiero ser el rey? Y ya se pusieron a reír. ¿Por qué? Porque, bueno, así como no dicen, como se ponen a reír y se siguen riendo, voy a decir como la pastora, voy a cantar aquel corito con dinero o sin dinero, pero sigo siendo el rey. Pero el punto es este. Un rey, ¿qué necesita para ser rey, para realmente ser rey? Territorio. Porque ¿en dónde va a ser rey? Debe de tener un espacio geográfico donde él va a dictar sus leyes, su norma, va a regir. Porque fuera de ese espacio ya no va a ser, probablemente va a haber otro rey. ¿Sí? Bueno, pero si ya tiene la tierra y ya estoy aquí, ¿qué me hace falta? Me va a hacer falta leyes. Porque si no, ¿cómo? ¿Cómo así? Bueno, hoy me levanté enojado o me levanté contento. Depende cómo me levante, eso es lo que voy a hacer y eso es lo que voy a decir que se haga. No, normas también, para que haya un orden. Y luego, lo más importante, en un reino, ¿quiénes van a estar bajo ese reino, bajo esa normativa, dentro de ese reino? Entonces, estos cuatro son bien importantes. Hay muchos más, les decía, pero que en este caso no viene, en este momento no viene al caso hablar. Pero
hay otros elementos, pero esto debe de existir primero. Un rey, territorio, normas y sobre todo las personas que van a ser parte de ese reino. Si vemos esto, regresemos al reino de los cielos. Pues en el reino de los cielos básicamente es lo mismo, en esos elementos básicos. ¿Sí? El reino de los cielos. Jesús habló alrededor de 90 o más veces acerca de lo que se recopiló en los evangelios escritos que tenemos en el canon de la Biblia. Y Jesús en muchas oportunidades, en algunas, recogí algunos, dijo, lo comparó con una perla preciosa, con algo de gran valor. El reino de los cielos es como esta perla. O sea, lo que nos estaba diciendo, en otras palabras, no voy a entrar en detalle de cada una, pero lo que quiero que resaltemos es cuál era el fondo de lo que él decía. Y él decía, es como una perla preciosa. Y en otro pasaje también se dice que las perlas no se le dan a los cerdos. Pero la perla es... ¿Y cómo se da la perla? Es una forma que llama mucho la atención, pero llega a tener un gran valor y no es tan común. Otra comparación que hacía era de un sembrador. Y decía que una noche él llega, siembra mejor dicho, y en la noche, al día siguiente aparece a la par de lo que había sembrado, del trigo, maleza. Y los trabajadores le dicen, Señor, apareció maleza, ¿qué hacemos? ¿Qué? Y él dice, no se preocupen, eso fue obra de un enemigo. La cortamos ya, porque siempre hay quienes están dispuestos a hacer las cosas ya. No, dijo, déjenlos que crezcan a la par. Cuando llegue el momento adecuado, vamos a separar el trigo de la cizaña y entonces vamos a agarrar los manojos de cizaña y los vamos a quemar, haciendo alusión al final de los tiempos. Compara con algo valioso y también lo compara con las personas que van a estar, ¿sí?, en ese reino. Unos van a ser escogidos y otros no. También lo compara con la levadura, que hace expander. ¿Sí? Yo no sé mucho de eso, casi que solo me como el pan, pero dicen que la levadura hace que crezca, ¿verdad? Y a veces dicen, a mí no creció, yo veo cuando, no sé en dónde lo he visto, pero dice, es que el pastel no creció, ¿verdad? Me imagino que porque la levadura, no sé qué pasó, falló. Pero en el reino no, la levadura hace expandir. Lo compara también, no con un dedo, es con un grano de mostaza. Pequeñísimo, miren la imagen ahí, un grano de mostaza, es un dedo y es bien pequeño. Pero cuando él habla de eso, dice, esto llega a crecer tanto, que es un árbol, se vuelve un árbol muy grande en donde los pájaros llegan, da sombra y los pájaros llegan a posarse ahí, dando la idea de que si el reino llega a una persona de una manera pequeña, se va a volver tan grande dentro de esa persona que podrá dar consuelo, palabra, que podrá ayudar a otros, que va a servir de sombra para muchos. Una red. También dice, el reino de los cielos es como una red que se echa al mar y salen los peces. Y muy parecida a la del trigo y la cizaña, porque dice, sacan la red y luego escogen los peces y los malos los separan de los buenos. Otra
es la del sembrador también, que va y va tirando las semillas y nos dice, miren, en el reino de los cielos, cuando se siembra la palabra, unos van a dar al 30, al 60, al 100%. Pero la palabra también pudo haber caído en un lugar donde a la orilla del camino llegaron los pájaros, se la comen. ¿Sí? Aquellos que probablemente llegan y dicen, qué bonito esto, y se emocionan y no hay un fundamento. Otros que también de igual manera reciben, pero hay mucha piedra, hay mucho, ¿cómo le llaman a esto? Bueno, es como chiribisco, espero que me entiendan. Más que eso, porque se estaban riendo al principio, ahora no me saben responder. No, llega y la ahoga, dice eso, ¿sí? Es que tiene espinas. Sin apodos, por favor. Sí, espinos, ¿verdad? Cardos, espinos, y ahogan. Pero es la gente que llega y dice, qué bonito esto también, pero cuando comienza a sufrir las consecuencias de entrar al reino, porque la gente le comienza a criticar, la familia probablemente también, y comienza con todo lo que a nosotros en algún momento nos ha sucedido, entonces mejor se aleja. Pero lo compara con todas las situaciones que nosotros realmente pasamos en medio de esto. Algo que me llamó la atención también, y que tiene que ver con el valor que le da al reino de los cielos, es con un tesoro escondido. Un tesoro escondido que alguien va en un terreno ajeno y encuentra un tesoro de gran valor, pero no le pertenece porque está en un terreno ajeno. Va, regresa, vende todo lo que tiene y con eso compra el terreno. ¿Qué quiere decir? Que si el reino de los cielos, mejor dicho, tiene un gran valor, que nosotros debemos de dejar todo. Nuestros placeres, nuestros probablemente ideales, debemos de dejar todo. El Señor dijo, tome su cruz si me quieren seguir, tome su cruz y entonces síganme, déjenlo todo. Pero no está hablando de, bueno, entonces yo voy a ir a vender mi carro, mi casa, voy a dejar de estudiar. No está hablando en ese sentido, está hablando de lo que a uno le puede apasionar, pero que no lo lleva en la dirección correcta. Que la pasión de uno sea el reino. De eso está hablando. Hay algunas otras comparaciones que él hace, pero la única que quiero dejar por acá es pendiente, es esta. Y ahí ustedes apenas lo pueden leer, y si no lo leen, yo les digo de qué se trata. Dice, no es tanto comparando el reino, sino que diciendo cómo se puede entrar. Y la forma en que nosotros podemos acceder al reino, de una manera, estaba Jesús en esa oportunidad, y los padres habían decidido llevar a sus hijos a verlo. Jesús era alguien que las multitudes lo seguían, querían saber, sabían que sanaba, que los cojos caminaban, los ciegos miraban. Acabamos de ver el ejemplo de que había resucitado a un muchacho, entonces querían verlo, los niños lo llevan y como siempre, ¿verdad? Hay gente que alrededor del líder no se le acerque, ¿verdad? Pase,
el líder. Y entonces Jesús se da cuenta que los niños querían acercársele, los niños. Y entonces él se da cuenta de que yo no sé cómo sería el momento, pero me lo quiero imaginar. Recuérdense que Jesús tenía que, ¿cuántos años? 30 y... en ese momento, entre 33 años, un joven, muchacho. Por aquí me está viendo alguien que, muchacho, ¿verdad? Pero era un muchacho, era un joven. Entonces yo me lo imagino que les dijo, ¿y ustedes qué les pasa? Déjenlos, hombre, déjenlos dejen a los niños, dejen. Y llega el montón de niños, me imagino, y así como son los niños. Y dijo, de estos, así como estos, de estos es el reino de los cielos, el que sea como ellos. Y ya vamos a hablar de eso. Entonces, tenemos los elementos de un reino. Las comparaciones que Jesús hizo. ¿Qué significa entonces el reino de Dios? Dos cosas. Actualmente no es un lugar físico. Primero lo tenemos que ver así, sino que hace referencia al gobierno de Dios, el creador de los cielos y la tierra y todo lo que existe. Lo veamos o no lo veamos, pero sobre todo, lo creamos o no lo creamos. Los dos aspectos principales, el primero es espiritual. ¿Sí? Nosotros estamos acá porque en algún momento hemos creído por fe que hay un reino de Dios, que esperamos que las situaciones que se dan alrededor nuestro en esta tierra, miren cómo está de la situación afuera, en todo el mundo. Y no es solo hoy, así ha venido, porque esa es una marca que tiene la humanidad. Ahora lo sabemos rápido por los medios sociales, por el avance tecnológico, pero antes era muy parecido, o peor, no sé. Pero el reino presente es algo espiritual. Jesús en Lucas 17:21 dijo, el reino de Dios está entre vosotros. Cuando Él vino, lo primero que dijo, el reino de Dios se ha acercado. Luego dice, el reino de Dios está entre vosotros. Y aquí quiero hacer un paréntesis y déjenme explicar esto. Muchas veces creemos, y la gente cree también, que Dios no hace nada, que Dios es un ser pasivo ante las circunstancias que se dan de maldad en medio de la humanidad. Guerras, cuestiones terremotos, cuestiones naturales, cosas que le pasan a mucha gente, enfermedades, y se atribuye y dice, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué lo permite? Hemos hablado de eso, de la voluntad permisiva de Dios, por un lado, pero por lo demás, decimos, Dios no ha hecho nada, no hace nada, no se mira más la maldad. Y entonces, ¿cómo es eso? Miren, el reino de Dios ha existido y se hace la voluntad de Él, que por cierto no es hacer la voluntad porque yo soy Dios y punto. Él no actúa así, Él es justo. Él no tiene robots. Hay seres, somos nosotros aquí y allá también, que nos dio libre albedrío para que escojamos o estamos en su reino o no. Y cuando sucedió que no quería estar un ser en su reino, todo lo que ustedes ya saben, creyó conocer los secretos todos de él, quiso ser igual que el Altísimo. ¿Qué pasó? Fue echado inmediatamente.
Sí, hubo una guerra, pero fue inmediatamente que lo echó del cielo. No tenía cabida ahí. ¿Y a dónde dice que cayó? En la tierra. Porque la tierra fue creada, según lo que podemos leer a la Biblia, en el principio, dice, creó Dios los cielos y la tierra. La tierra es algo, no sé, a mí es algo muy especial para Dios. Fue creado al principio del tiempo también. Pero es algo especial. Dice la Biblia que el cielo es el trono y la tierra el estrado de sus pies. ¿Qué está diciendo cuando dice que el enemigo, tal vez sí el enemigo, iba a decir el adversario, pero un adversario no es Jonathan con un niño? Una pelea de box. ¿Sería tu adversario? ¿Verdad que no? Se oye ridículo. ¿Por qué no? Entonces lo mismo Dios con este ser. No, pero lo echa. ¿Y a dónde lo echa? ¿Y dónde cae? Los pies, al estrado, a los pies. ¿Sí? Fijémonos en eso. Dios sí hace algo, lo que pasa es de que no nos damos cuenta. Estando en la tierra, le da libertad de que gobierne en la tierra. ¿Y qué hace? Envía, ¿se recuerdan? Edén, Adán, Eva. En esa tierra donde gobernaba este ser, ¿qué está haciendo Dios? Está poniendo lo que le llaman una punta de lanza para expandirse. Y eso no lo miramos, a veces no nos damos cuenta. Y dentro de la planificación de Dios, permite que el enemigo engañe a Eva y a Adán y aparentemente estropee los planes de Dios, pero lo que sucede es todo lo contrario. Es para que pueda el Señor permitirnos a nosotros, desde esa época para acá, venir a escoger dónde queremos estar. ¿Queremos el reino de Dios o no? Porque estamos destituidos, dice. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo regresamos a ese reino o a tener ese contacto con Dios como era en ese entonces? Por medio de Jesús. Él tiende el puente, no hay otra forma. Y aquí, según la Biblia, según lo que nosotros creemos por fe, así es. Jesús, el único medio, el único sacrificio valedero para que nosotros podamos regresar. Entonces Dios sí está haciendo algo, su reino está avanzando. Cuando Jesús viene, Él mismo dice, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Quién era Jesús? El Hijo de Dios. Pero cuando lo decimos el Hijo de Dios, y ahí hasta algunos dicen, entonces no era Dios, es el Hijo. No, hombre, es el Hijo de Dios, y cuando entiende la Trinidad, era Dios mismo en medio de nosotros, bajo la persona del Hijo. Pero un ser que viene tan lleno de compasión, de humildad, vino a servir. Él no entró, no nació como un rey, como acostumbramos a ver a un rey. No vivió como un rey en esta tierra, más bien se despojó de todo eso y vino acá. Y cuando entra, se recuerdan que entra en un burrito. ¿Cómo entran los reyes? Van a buscar a un caballo y buscan el caballo más grande, blanco, de preferencia, ¿sí? Carrozas, o sea, con mucho espectáculo, no sé. Pero él no, todo lo contrario.
y es un rey, y es el Hijo de Dios. Pero ese lapso de tiempo, dice, pero pasaron 4,000 años desde que Edén y luego, y nos ponemos a hacer cuentas. Sí, para nosotros, pero para él, ¿cuánto sería en tiempo? ¿No será que fueron, no sé, horas desde que la rebelión se dio allá arriba? ¿O días? No sé, pero vaya, pongámosle días. Un día, para que todo eso haya pasado. Lo que a nosotros nos parece que son, bueno, que son milenios, es diferente, por eso tenemos que aprender a verlo. El reino de Dios está entre nosotros y como es espiritual en este momento, tiene que ver con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra convicción y que nosotros podamos aceptar la voluntad de Dios. De eso se trata. Jesús mismo nos dio el ejemplo. Él no quería, al final tuvo miedo, miraba el peso de lo que se le venía antes de llegar al Gólgota y dice, Padre, si es posible que esto pase, yo ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer, no me he desviado, si es posible, pero que se haga tu voluntad. La voluntad de Dios, el Rey, ¿sí? La otra parte de esto es, aparte de lo espiritual, lo material, lo que se mira, lo físico, digamos. Esa es la segunda parte de lo que tenemos que ver del reino, porque eso no se ha dado en este momento, pero se va a dar, está en proceso. Un día vamos a... lo que miramos acá no es una realidad, no es la realidad. Puede ser nuestra realidad, pero no la realidad espiritual, que es la verdadera. De esto tenemos ejemplos en la Biblia. El reino tendrá una manifestación plena cuando Cristo regrese. Por eso dice, venga tu reino. Y esa expresión, venga tu reino, quiere decir de que Él ya había ofrecido su reino. Ya había sido profetizado su reino. Venga tu reino, porque tú nos dijiste, entonces eso es lo que debemos clamar ante Dios. Pero también habla que busquemos el reino de Dios y su justicia. Para que haya justicia debe haber ley, norma. ¿Y qué es justicia? Una definición muy común, dice justicia, pues, y que algunos dicen, no, esa ya pasó de moda, pero que se puede aplicar. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Eso es justo. Si le corresponde bastante, pues hay que darle bastante. Pero eso es según la norma de nosotros los seres humanos. Cuando estamos ante el reino de Dios, recuérdense que es otra cultura, es otra forma de ver las cosas. En el reino de Dios no es la misma lógica que nosotros tenemos como seres humanos. ¿Cuánto es 1 más 1? 2, ¿o no? ¿Y qué dice la Biblia cuando miro a este par de tortolitos aquí? 1 más 1, ¿cuánto? 1. ¿Sí? 1, porque dice que en el matrimonio se vuelve uno solo. Y entonces, ¿en qué estamos? ¿Es 1 o son 2? La lógica de Dios es diferente. La lógica de Dios, ¿qué nos dice además de eso? Diga, ¿quién? El débil, fuerte soy. ¿Y cómo así que diga el débil, fuerte soy? Solo que lo diga y así. No, es que así es, en la debilidad nuestra, Él muestra su fuerza, su fortaleza. Es Él con nosotros.
Es diferente a lo que oímos en la calle. Otro ejemplo es mejor dar que recibir. Pero si yo doy, por ejemplo, si doy dinero, me quedo con menos. Entonces, ¿cómo va a ser mejor dar que recibir? El Señor, yo creo que se ponía el ejemplo. Cuando damos a un necesitado, a Dios le estamos dando. Jesús dice, es como que si a mí me estuvieran dando. Y algo que no se me olvida a mí hace años que alguien me dijo, cuando le das al pobre o le prestas al pobre a Dios y Dios paga y con intereses. Entonces es mejor dar que recibir, ¿sí? Es mejor. Miren, hay algunos boxeadores que sí lo aplican. Ellos sí saben ese principio bíblico. Él dice, no, la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Amén, Señor, y ahí van para adelante. Es mejor, ¿sí? Sale esto por la justicia. La justicia de Dios es diferente a la justicia del ser humano. Y cuando habla, la palabra dice, busquemos a Dios, el reino de Dios y su justicia, porque en el ámbito espiritual, la voluntad de Dios, Él es justo. Él es justo. ¿Por qué no ha destruido a Satanás? Porque no se ha llegado el momento. ¿Por qué no se ha parado y lo ha deshecho si lo tiene a los pies? Porque Él es justo. ¿Por qué no nos destruyó a nosotros? Porque Él es justo. Y ya lo hemos venido diciendo en estos meses. Dios no es solo justo, no es solo perfecto, sino que es otra vez perfecto y otra vez perfecto, 3 veces perfecto, 3 veces justo, 3 veces santo. O sea, no logramos ni entender eso. La voluntad de Dios, entonces, es vivir rectamente conforme a... Nosotros debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Aunque podamos pensar lo contrario. Es contraria a la idea de este mundo. Implica, yo aquí lo puse para que no se me olvidara, implica obediencia por fe, humildad, es un ejemplo que tenemos de Jesús, misericordia que tenemos, el ejemplo de Dios, fe, tanto que hemos hablado de la fe, la confianza en Dios, la esperanza en Él y la integridad. Que la integridad la debemos de tener. Y muchos dicen, ¿qué es la integridad? Bueno, explíquela de una forma fácil. La integridad, si lo queremos ver de esta forma, explicada de lo más simple, pero con mucha sabiduría, es hacer lo correcto, aunque nadie me esté viendo. Esa es una persona íntegra. No, ahorita nadie me está viendo, entonces está en la pantalla. O, no, ahorita, es decir, hacer lo incorrecto. Nadie me está viendo, ¿sí? Dice Romanos 14:17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa forma nos hace llegar a una relación con Dios, esa relación que quedó quebrada, que nos separó en el principio cuando Adán y Eva
¿se recuerda? Se separa. Ellos tenían una comunicación con Dios libre. Y yo no sé de qué forma se presentaba a Dios. A veces yo me lo he imaginado como que llegaba alguna nube o algo, pero muchas otras veces he pensado que no era así. Parecía en una forma física. No sé, yo así me lo imagino. Y les hablaba. Adán, vení. Después, ¿verdad? Mira, te veo ahí que estás cabeceando. Ponerle nombre a todos los animales. Así dice. ¿Sí? O sea, para decirlo de alguna forma, pero esa relación con Dios quedó quebrada, rota. La justicia de Dios es tan grande y tan profunda que una vez nosotros destituidos, no podíamos tener esa relación con Él. ¿Y qué sucede? Él da a su Hijo. Era la única forma para que nosotros pudiéramos volver a tener esa relación con Él. De tal manera que Dios es tan justo que nos da una oportunidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que crea no se pierda de su reino. Al contrario, que tenga vida eterna en su reino. Dios nos lo otorgó por gracia esa justicia. No es que nosotros podamos, miren, Jesús cumplió la ley, no la abrogó, vino a cumplirla. Pero ¿quién antes de él había cumplido? Nadie ni la ha cumplido. Entonces ahora dice, la relación con Dios, la justicia, que busquemos la justicia, esa relación con Dios que Él nos otorga. Entonces, busquemos primeramente el reino de Dios, se van a dar las cosas espirituales, pero también las cosas materiales. Porque Dios no nos olvida, Él sí está actuando. Lo que pasa es de que no nos damos cuenta, o el otro pone medios para que no lo miremos. Implica ese intercambio entre Cristo y los creyentes. Jesús tomó, para que nos quede más claro, la culpa. Imagínense a cuántos de los que estamos acá y los que nos miran, ¿cuántos han en algún momento experimentado esto? ¿Tienen una deuda de cierto valor y que alguien les diga, miren, ya no debe nada? Ya pagamos. No, pero ¿cómo? No, ya pagaron su deuda. No sé si lo han experimentado, yo sí. Y uno se siente, pero agradecido y dice, y ya comienza uno, y cómo no fue más, ¿verdad? Nunca está conforme. No, pero imagínense cómo se podrá sentir una persona que cometió un delito, está preso, cuando sale, porque cumple su sentencia, se ha de sentir pues libre, ni modo, pero feliz. Pero ¿qué tal si a esa persona, antes de que cumpla la sentencia, le dicen, se le sentencia esto, pero lo que tiene que cumplir, los años que tenga que cumplir, que sean 1 mes, 2 meses, son 3 años, 10 años, 20 años, pero con que fueran 15 días, no va a ir a la cárcel. ¿Por qué? No va a preguntar por qué, ¿verdad? Gracias, dice, y ya, vámonos. No, pero dice, es que ya alguien cumplió su sentencia. ¿Cuál es el primer pensamiento que le viene a la mente a uno? De gratitud.
Pero cuando no nos dicen, sino que solo nos dicen, está libre, váyase. Se va uno. ¿Sí? No debe nada. Mire, la cuenta es esta, pero usted se puede ir, no se preocupe. Ahí lo vamos a llamar. No hay gratitud por lo que sucedió. O cuando no le ponemos atención a eso, que alguien pagó por nosotros, entonces no le damos importancia. Pero Él tomó sobre sí nuestra culpa, nuestras enfermedades, iniquidades, el pecado. Y eso sí, solo se recibe, esa justicia de Dios que debemos de buscar, solo se recibe por la fe, solo por fe. Como a manera de resumen, el reino de Dios es el cumplimiento del gobierno de Dios que fue profetizado desde el principio y en donde la voluntad de Dios prevalece. Pero es que entonces ese Dios es un Dios ególatra. Quiere que le rindan pleitesía, se mira desde otro ángulo, no se mira desde el favor que Él nos ha hecho. Y su justicia es ese estándar divino, ¿sí?, que Dios nos ha dado a través de Jesús. Por eso busquemos el reino, primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a venir añadido, todo lo demás nos va a servir para tener una vida plena y vamos a poder entender por qué en medio de las circunstancias, pase lo que pase, nosotros vamos a estar en paz. Hace algunos años yo miraba a una persona de escasos recursos trabajando y lo miraba todos los días. Y él siempre andaba con una buena actitud. Siempre andaba con una buena actitud. Y siempre ahí donde nadie lo miraba, para no interrumpir a la gente que estaba trabajando, cuando él estaba en algún lugar de la cafetería, por ejemplo, él se ponía a silbar, a cantar. Y una persona de escasos recursos, que seguramente tenía sus deudas que pagar. En cambio, habían otras personas con cierta capacidad económica que andaban estresados. Y entonces la diferencia es esa, ¿sí? En el reino de Dios podemos nosotros tener esa fe y como consecuencia los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu también. Bondad, paciencia, etcétera. Yo no me los sé de memoria todos, ¿sí? O no los quiero decir porque tal vez no los cumplo. Y eso me pasa solo a mí. Su justicia es el estándar divino entonces. Ahora, vivir en el reino de Dios. ¿Qué es? Reconocer a Dios como Rey en todas las áreas de nuestra vida, en todas, no en las que nos guste, no en las que se nos facilite, sino que en todas. Ya no vamos a vivir según nuestras reglas, sino que las de Él. ¿Por qué? Porque sabemos que son mejores, que nos llevan por un buen camino. Es una nueva forma de vida, ¿sí? No solo de tener conocimiento. El reino de Dios no es solo tener es bueno tener el conocimiento, pero no es todo. Yo he aprendido de que el conocimiento está bien, pero ¿qué tal si ese conocimiento se conecta con el corazón para actuar de mejor forma? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer ese conocimiento? Tenemos que poner en práctica. ¿Con qué? Con las manos aprendíamos. Con las manos, hacer algo de acuerdo al conocimiento que tenemos del Señor. Y luego, con los pies,
caminamos, avanzamos. En resumen, el conocimiento nos debe de ayudar para actuar. Eso es vivir en el reino de Dios de acuerdo a su voluntad. Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Implica ese cambio. Todos sabemos que el arrepentimiento significa dejar de hacer lo incorrecto que estamos haciendo, cambiar de dirección. Cambiar totalmente, arrepentidos. Nosotros, o por lo menos yo, cuando he oído la palabra arrepiéntase, es como que lo están regañando. Arrepiéntase. Pero en realidad lo que le están diciendo es, alto, no es por ahí, es por el otro lado. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del estandarte? Que vamos en una dirección, pues lo mismo. Que tengamos un cambio y demos la vuelta hacia el camino correcto. En una oportunidad yo oía hace algunos años que decía ese hermano tan, ¿cómo trabaja? Es que miren, ha dado un cambio. Yo, dice uno, yo ahora que conozco al Señor he dado un cambio, un giro de 360 grados, dijo. Va, 360 grados. 360 grados significa ir para allá y dar la vuelta. Pero sigue dando la vuelta. Y 360 sigue igual. No, arrepentidos es 180 grados nada más. Cambiar de rumbo. ¿Y vivir en su justicia qué significa? Ser misericordiosos, porque lo que de gracia hemos recibido, de gracia vamos a dar. Humildes, compasivos, veraces. En Mateo 6, 1 al 18, habla de la hipocresía religiosa. Hay que evitarla. Vivir en el reino y bajo su justicia. Ya para ir finalizando, hablando del reino, Jesús en una oportunidad dijo, vosotros pues oraréis así. Padre, cuando oramos debemos de dirigirnos al Padre, no a Jesús mismo, al Padre. Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, todos lo sabemos. Santificado sea venga tu reino, el que nos ofreciste, porque tú nos amaste primero, nosotros ahora aceptamos esa invitación que nos has hecho. ¿Se recuerdan de aquella parábola en donde dice que invitaron a algunos a la fiesta y que comenzaron a poner excusas? No, yo no puedo ir, es que tengo que hacer el trabajo. Es que no, yo no puedo porque negocios, tengo que comer gallina, dijiste, no. La yunta de los bueyes. No, es decir, tenemos algo que hacer, algo que creemos que es más importante y nos está invitando a alguien muy importante. Pero cuando se da cuenta de eso, dice, bueno, y fíjense bien aquí lo que significa eso. Bueno, eso ya déjenlos por un lado. Vayan y el que quiera venir, que venga. Ahí entramos nosotros. Ahí entramos nosotros. ¿Sí? Entonces, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, porque allá se sigue haciendo la voluntad de Él. El rebelde fue echado, pero la voluntad de Dios se sigue haciendo allá. Así también en la tierra. ¿Quiénes la van a hacer? Nosotros, los que hemos llegado
a conocer de su palabra. El pan nuestro de cada día. Miren, si buscamos el reino, también vamos a tener cosas materiales, no solo lo espiritual. Pero hay perdón también. Y perdónanos. Pero hay una condición, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Hemos oído el ejemplo que el Señor ponía cuando a alguien le debían y le es perdonado y luego a él le deben y él actúa de manera diferente. No nos metas en tentación, vamos a tener protección, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, no es de nadie más, es de Él. Y el poder y la gloria. Pero no se queda ahí, dice, por todos los siglos, por la eternidad. Amén. Para que recordemos cómo era eso. Ahora, ¿cómo entramos a ese reino? ¿Cómo podemos entrar al reino de los cielos? Era lo que les decía. No quiere esto, miren, pero ahorita. ¿Cómo entramos al reino de los cielos? Bueno, no, como que algo pasó. Pues no importa. No importa. ¿Cómo entramos al reino de los cielos? Cuando, por fe, pero para eso nos tenemos que volver como, gracias. Bueno, gracias. Pero Jesús les dijo, dejen que los niños vengan a mí. No los detengan, pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños. Tenemos que ser como estos niños. Miren un niño ahí. El niño está jugando, él está viviendo, que está haciendo lo que él hace, lo que hace un niño. Yo hace un ratito miraba ahí a David. Nosotros estamos en la congregación, estamos aquí buscando de Dios, y él en su mundo, caminando, porque ya camina, gateando, porque le gusta gatear. Sí, es un niño y está viviendo, y mira, y anda explorando. Él no tiene problemas. Y de repente que sí, ¿verdad? Encuentra algo y la sigue, se quiere subir, no puede, ese es su problema. Pero busca a alguien y llegan y lo suben y se resolvió, y para él así es, él confía. ¿Sí? A un niño es tan inocente, un niño, si le dicen esto es así, si el papá o la mamá le dice, te voy a regalar una bicicleta, él lo cree. Él lo cree. Y él no anda averiguando si el papá tiene trabajo o no tiene trabajo, que cuánto gana, ni qué. Se la ofrecieron, él cree. ¿Y qué nos pide el Señor a nosotros? Que creamos. Un niño, lo que le digan. Miren ahí. Es el mismo niño, pero yo le pedí la autorización porque también quería ser del SWAT. Es un niño, por eso se deja vestir así. Y él está jugando y le gusta. Respondeme, por favor, pero así, con integridad. Si te decimos, te vamos a dar un casco, un tupalo de esos del SWAT, solo por, te lo regalamos, te lo pones. No. Sí, es que eso es así. Normalmente no lo hacemos, ¿verdad? Ya como adultos, porque ya pensamos diferente, es decir, pero en el reino se necesita que seamos como niños. Si Dios dice, por acá, por acá. Porque no vamos a ser como aquel decía, Señor, heme aquí, mándalo a Él. No, eso es lo que acostumbramos a hacer muchas veces.
Y lo decimos y lo hemos hecho. ¿Sí? ¿Cómo entrar entonces al reino de los cielos? Con fe, con confianza. Claro, Él dice como los niños porque todo lo creen, viven el presente. Un niño actúa con humildad. Un niño actúa con dependencia del padre, de la madre. Yo le he dado gracias a mi mamá. Y aquí está. Y como ella dice las cosas, entonces aquí va a decir si es cierto o no. Pero le he dado las gracias en anteriores oportunidades. Cuando le digo, mire mamá, yo le quiero agradecer, y hoy lo hago público, porque yo reconozco cuando yo era un pequeño, cuando yo nací, indefenso, ella me dio de mamar, ella me cambiaba, me limpiaba, me echó Royal. Royal es como la levadura para que uno crezca, ¿sí? Pero seguramente me pegaba mucho en las nalgas así, que me imagino, pues yo eso es lo que yo imagino, que no tengo, que ahora no tengo. Por eso me pongo saco, por eso no uso saco así cortito. Pero, es decir, yo le he agradecido por esa, porque miren, un niño indefenso ahí, dependiendo de la mamá, primeramente. El papá también, pero es la mamá. Y entonces, así nos pide ser un niño dependiente totalmente de Dios. Y así debemos de ser. Con confianza en Dios. Señor, tú dijiste que estás conmigo. Pues yo creo que aquí estás conmigo. Tú dijiste que donde 2 o 3 se congregan, ahí vas a estar. Pues yo confío que aquí estás. Señor, tú has dicho que en medio de la tormenta me vas a dar paz. Yo también lo reconozco y creo. Que yo puedo caminar en medio de eso. Sí, Señor, tú has dicho que tú abres camino donde no lo hay. Pues cuando estoy entre la espada y la pared, ¿con qué? Puede ser situación financiera, puede ser una situación de enfermedad, puede ser una situación del alma emocional, lo que sea, confiemos en Él. Y cuando confiamos en Él, no en nuestro cheque, no en nuestra cuenta, no en el amigo, no en el conocido, no en el contacto, entonces le estamos alabando, ahí le estamos dando la honra y ahí estamos actuando dentro del reino, que es a lo que Él nos invita. El reino pleno va a ser más adelante, pero en este momento es tan real, pero nosotros. Y no busquemos que ese reino, ¿dónde lo encontramos? En la congregación, no. El reino lo vamos a encontrar en su palabra y aquí adentro, porque de aquí sale. ¿Sí? De aquí tiene que salir. El niño se abandona en los brazos del papá, de la mamá. ¿Sí? Carguen a un niño, te cargo. Y si lo deja que lo carguen, ¿sí? Ahí se recuesta y uno va a caminar en su vida, en gradas, él va. Que te cargue Jonathan en las gradas así, ¿y qué? Ay Dios, ¿qué? No, pero un niño sí. A Debbie, sí, ustedes la cargan, cualquiera de los dos. Y ahí va. Y más con el papá, ¿verdad? Chiquito es su papá, entonces está. No tiene miedo, va confiada, se abandona. ¿Se recuerdan aquel ejemplo que les ponía el niño que está el papá? Yo estaba en la piscina y él se tira. Le digo, tírate, hondo. No sabía nadar.
pero como yo le dije, se tiró. Así es como debemos de ser, así actúan los niños, confiando. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran pequeños? Memoria, yo sé que hay que retroceder un montón de años, pero ¿qué problemas tenían? Más bien uno esperaba las vacaciones. Allá en Guatemala, me acuerdo yo que por estas fechas, septiembre, octubre, ya el viento, el frío y las vacaciones, y uno ya alegre porque ya no iba a ir a estudiar y tranquilo. No se preocupaba uno de que uno pedía cosas, ni se imaginaba si se podía o no se podía, ¿sí? Pero con Dios creo que todo es posible. Eso es vivir en el reino. Y otra cosa es vivir el presente. Eso también es vivir en el reino. ¿Qué fue lo que dijo Dios mismo cuando se le presentó a Moisés? Cuando le dice Moisés, ¿y cómo te llamas? ¿Qué nombre le voy a dar? ¿Qué dijo él? Yo soy. Y yo me acuerdo que en la primaria me enseñaron los tiempos, pasado, presente y futuro. ¿Sí? Mi abuelita también me los enseñó, el verbo to be. No, pasado, presente y futuro. Dios dijo, yo soy. Tiempo presente. Él es el eterno presente. Nosotros, como vamos a vivir en su reino, mientras llegue el momento pleno del reino, vamos a vivir presente. Y eso nos cae bien, porque si estamos en el pasado nos enojamos, nos lamentamos, pero si decimos no, entonces el futuro, nos podemos llenar de ansiedad, nos vamos a preocupar. Tenemos que vivir el presente como nuestro Padre. Hoy, el hoy, vivir el presente. Y vamos a ser como niños. Como niños, claro, de acuerdo a nuestra edad física ahora, pero actuando como niños dentro del reino de Dios. Esa es la forma como podemos entrar al reino de los cielos. Y yo traía esto porque si de algo habló el Señor muchas veces es de su reino. Esto era lo que Él venía a anunciar, que va a hacer y está haciendo. Es vivir como Dios, que es nuestro centro, pero es una forma concreta y correcta de vivir hoy. Ahora, yo tengo estas preguntas para finalizar. ¿Qué área de tu vida necesita someterse al reinado o al reino de Dios? ¿Qué área? ¿Todas? ¿Varias? ¿Dos? ¿Una? Eso es algo que cada quien nos tenemos que examinar. No, a mí me cuesta la humildad. No, a mí me cuesta la fe. No, a mí me cuesta, no sé, cada quien. Respóndase. Qué preocupación, porque no solo eso, qué preocupación, porque no estás viviendo el presente. ¿Qué preocupación te impide buscar primeramente el reino de Dios? ¿Qué preocupación? Seamos honestos con nosotros mismos y respondámonos. Porque estamos hablando de vida. No es un juego, esto no es una ilusión y qué bonito venimos a hablar los domingos. No, esto es realidad. ¿Cómo se ve la justicia del reino en tus decisiones diarias? ¿Actúo con justicia, con mi compañero de trabajo, con mi familia, mis amigos, en la calle? Si tengo gente a mi cargo, con los que tengo a mi cargo, por ejemplo.
Ustedes han visto a un niño actuar ante las circunstancias de la vida, sean adversas o no. ¿Han visto cómo actúa un niño? Cuando tiene un problema, ¿qué es lo que hace un niño? ¿A quién va a buscar? ¿A la mamá o al papá? Porque sabe dónde encontrar protección. ¿Y la encuentra, sí o no? Sí, pues actuemos como niños. Jesús lo dijo, de los que actúen como estos, es el reino de los cielos. Hay que actuar como un niño. El niño cuando... Yo siempre me recuerdo esto, que uno tenía problemas en la escuela, el papá iba a buscar y le decía, mira, esto está pasando, o mire, esto está pasando. Y había cosas que ahora me dan risa, pues, porque también, pero el niño así es. Es que fíjese que el profesor que tal de matemática llegó el primer día de clases y nos comenzó a insultar desde el primer ratito que entró a la clase. Patojos tantas, fulanos de tal y de esto, y usted se va a portar bien aquí. Y yo llego con mi papá. Papá, le digo, fíjese que el profesor nos insultó, nos dijo hijos de tantas y todo eso. ¿Sí? Y aquí se van a portar bien. Y mi papá le dio risa. Yo le dije, vaya a hablarle al director. Vaya a hablarle, porque así no se trata. Cada quien era papá terrenal, ¿sí? Y ha de haber dicho, sabio también. Si lo voy a hablar al director, voy a echar de cabeza al profesor. El profesor va a decir, el hijo este va a perder solo por perder, porque el muchacho es bien inteligente. El niño cree, confía, se abandona en lo que le dicen sus padres, olvida ofensas, perdona y vive el presente. Los dejo pensando también, pero Dios quiere facilitarnos la vida, realmente, y Él nos ama realmente. Y Él nos da las herramientas para que podamos caminar en su reino ahora, porque es lo primero que tenemos que buscar, su reino y su justicia. Te voy a pedir que ores, por favor, por toda la congregación. Bien, hermanos, ¿cuántos hemos recibido la palabra de Dios? ¿Cuántos hemos estado atentos? La palabra de Dios dice que es limpia y dice que es refinada como en un horno de tierra 7 veces. Por eso es que cuando venimos y ponemos atención a la palabra de Dios es tan poderosa que es capaz de examinarnos y dejarnos ver aquellas cosas que debemos nosotros de cambiar. Por eso decía el salmista, examíname y mírame y dime si hay algo en mí que no te agrada. Vamos a orar por la palabra que Dios nos ha traído en esta tarde. Acompáñeme, oremos. Padre, te damos gracias por tu misericordia y porque queremos vivir en lo que es el reino de Dios. Queremos vivir, Señor, como dice tu palabra, los reyes de este mundo se visten esplendorosamente. Los reyes de este mundo son servidos, pero en el reino de Dios es distinto. En el reino de Dios el grande debe de servir al pequeño. Y el que quiera ser grande en el reino de Dios, hágase pequeño. El que quiera ser grande, sirva.
Por eso el Señor Jesús lavó los pies de sus discípulos. Ese acto que se hacía para los visitantes y que generalmente lo hacía un sirviente, no el dueño de la casa. Pero Jesús lo hizo él mismo, dándonos el ejemplo que en el reino de Dios, como aprendíamos, era otra cultura, Señor. Es otra cultura. Y queremos, Señor, que podamos nosotros aprender, ser como niños y dejar nuestro orgullo a un lado, dejar nuestras conclusiones personales, convicciones personales, que no estén de acuerdo conforme al reino. Y que podamos nosotros aceptar la palabra que es limpia, tu palabra. Esa palabra refinada en horno de tierra 7 veces. Ten misericordia, Señor, de nuestras vidas y ayúdanos a entender por medio de tu Espíritu Santo y la palabra escrita. Háblanos mientras oramos, mientras clamamos al Padre y mientras pedimos todo en el nombre de Jesús. Que tu Espíritu Santo nos hable, nos instruya, nos enseñe y nos guía a toda la verdad. Te damos gracias, Señor, porque en esta tarde nos has permitido alabar, adorar tu nombre por medio de los cantos, por medio, Señor, de todo lo que hemos hecho. Y te damos gracias por tu palabra. Ahora que estamos por partir de este lugar, Señor, permítenos empezar a hacer las cosas como lo que hemos aprendido, a vivir en tu reino, a ser humildes de corazón para hallar descanso para el alma nuestra, a reconocer nuestros errores en que nos hemos equivocado, a arrepentirnos para dar una vuelta de 180 grados, para ser diferentes. Ayúdanos, Señor, a tener esas virtudes de niños, a saber perdonar las ofensas y poder olvidar, Señor, lo que no nos hace bien, y a poder confiar en todo tiempo, en todo momento en ti, aunque no entendamos lo que en el momento está sucediendo o esté pasando. Bendice a cada uno de mis hermanos presentes aquí en este lugar y a los hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Bendícelos, guárdalos, ayúdalos, y te damos gracias por todo el amor que nos muestras en tu palabra y en la vida, Señor, todos los días. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. También quisiera, antes de quedar despedidos, mi hermano Giovanni va a partir a un viaje. Así que no sé cuándo lo vamos a tener con nosotros. Pero quiero que oremos, ¿verdad? Que oremos. Tanto por él como por su esposa, Maritza. Y bendigamos la vida de ellos. No sé, pues si quieren ustedes pasar aquí al frente y ustedes levantar sus manos y agradecer al Señor por la vida de ellos y por dejarse usar por el Señor, por la palabra que Dios nos ha traído todos estos meses, ¿verdad? Han sido como pasa el tiempo, meses. Y levante su mano y oremos juntos. Y digámosle: Señor, te agradecemos por la vida de Giovanni, de su esposa Maritza, de su familia, de sus hijos, de sus nietos. Y pedimos en el nombre de Jesús que tu gracia sea derramada sobre ellos y en todo lo que ellos emprendan, Señor, tu mano
poderosa sea sobre ellos y les haga prosperar en todo. Y que las peticiones que ellos han puesto delante de ti sean contestadas, sean concedidas, y que les guardes y que les llenes, Señor, de salud, de paz, y que tu gracia, Señor, y tu amor sea el que les guíe siempre. Gracias por la palabra que has traído, nos has enseñado, nos has traído por medio de la vida de Giovanni. Te agradecemos, Señor, porque le has usado, y te pedimos que le sigas usando en donde quiera que él esté, donde vaya, a donde también otros pastores, otras personas lo inviten a compartir. Él pueda llevar esa palabra viva, fresca, que viene de ti. En el nombre de Jesús, acompáñales en su viaje. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Denme un aplauso al Señor, pero si se lo va a dar, démoselo fuerte. A mí me gusta aplaudir fuerte. Gracias, Señor. Que Dios les bendiga a los hermanos que nos ven a través de esta transmisión. Estaremos en el viernes transmitiendo nuestro estudio, y el domingo estaremos aquí. También, bueno, vamos a dar un anuncio después. Vamos a tener este domingo el servicio a las 11 de la mañana. Así que los que se quieran unir con nosotros, 11 de la mañana, hora este de los Estados Unidos, estaremos transmitiendo. Muchas bendiciones, quedamos despedidos. Que Dios les bendiga.